Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Qué gran alegría, qué gran gozo nuevamente podernos encontrar en este tiempo en la historia para el estudio de la palabra de Dios. Dios hoy nos quiere dar consejos muy especiales, principalmente para este tiempo tan difícil que nosotros vemos a la luz de los eventos, todo lo que está pasando en el mundo, confusión de las naciones, el poder de los hombres uno sobre otro. Es importante, mis queridos hermanos, estudiar la palabra de Dios y más que todo en el contexto de las profecías. Así que va a ser una gran bendición que hoy usted nos acompañe y qué alegría que usted sea parte de este gran proyecto de evangelización. Así que vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo maravilloso, por tus expresiones de amor que has tenido con tu pueblo. Y gracias, Señor, porque tenemos la palabra profética más segura, en la cual, oh Dios, qué importante es que atendamos estos consejos. Gracias, Señor, por tu inspiración divina y pedimos tu bendición para que nuestras vidas sean transformadas por ese poder. Lo agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien, hoy vamos a hablar, hemos venido estudiando las profecías bíblicas, específicamente del capítulo 2 de Daniel. Y hoy llegamos a una de las partes, quizá las partes más importantes. De hecho, es la parte, en el capítulo 2 se le da el mayor énfasis a todo esto, lo que va a suceder en los postreros días. Estamos hablando del imperio de piedra, el imperio eterno de nuestro Señor. Y pastor, qué bendición que usted nos acompañe también para estudiar la palabra de Dios. Queridos amigos, quiero darles un saludo. Juntos estamos para compartir, para estudiar la palabra de Dios, decirles que los apreciamos mucho, que nos sintonicen y especialmente con un capítulo tan poderoso, tan tremendo, como Dios actuó en la forma, permítame hacer una pequeña introducción, en la forma tan maravillosa como lo hizo. Cuando en el capítulo 1 Nabucodonosor toma posesión allí de Jerusalén, después de haber atacado y destruido a Egipto, entra a Jerusalén y no solamente lleva cautiva gente, sino que hace asolamiento en el templo, llevándose parte del mobiliario, de los utensilios. Y el texto nos dice que, Daniel 1:2, que se los llevó a su Dios en Sinar allí, como diciéndole, hemos vencido al Dios de los hebreos. Pero aquí que ahora en el capítulo 2, ni el Dios de Nabucodonosor, ni sus asistentes, ni sus magos, ni el mismo rey pudieron solucionar el enigma. Tuvo que venir el Dios vencido, el Dios de los hebreos, con su humilde siervo Daniel, para asistirle y resolver el enigma. Un enigma, amigos, que no solamente era importante en aquellos días, cuanto más en los nuestros. Amén. Porque allí, en la visión del capítulo 2, se describe una estatua con sucesivos imperios, y el que importa es el último, en cuyo tiempo estamos ya orillando. Jesús dijo que cuando viéramos estas cosas cumplirse, calamidades, señales, irguiéramos nuestra cabeza, que levantáramos nuestra cabeza ya en alegría, no en temor. Porque amigos, cuando corren por las redes sociales mensajes casi de terror, que en los primeros días de enero, no terminamos enero, y el mundo ha sido convulsionado de diversa manera. La calamidad producida en Australia, Puerto Rico, diferentes países que a veces no alcanza a enumerar todos los desastres en los primeros días del año 2000. Esto muestra que Dios evidentemente está hablándole a la raza humana. Hagan algo, y especialmente quienes pueden acceder a la predicación, a
a los medios, a decirles a la gente. Es tiempo de que nos volvamos a Dios. ¿Por qué? Porque la visión del capítulo 2 de Daniel muestra que Dios permite la sucesión de imperios, uno tras otro. Nabucodonosor escuchó atentamente cómo el humilde siervo Daniel le explicaba, jovencito, 21 años quizás, y entonces allí aparece al final la piedra, que es arrancada, golpea fuerte, y hay que prestar atención a los detalles. No golpea en el tobillo, no golpea en la pierna o muslo, golpea en los pies, allí donde están los dedos, pega muy fuerte, y todo se destruye y la piedra se infla, se hincha hasta convertirse en un gran monte que cubre toda la tierra. Nabucodonosor quedó expectante. ¿Qué significa todo esto? Nadie lo pudo resolver. Solamente el Señor lo resolvió, no solamente para Daniel y aquel tiempo, sino aún para nosotros, porque la piedra, amigos, nos afecta a nosotros. Tenemos que estar atentos, así como estaba expectante Nabucodonosor, hoy lo mismo tenemos que estar nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué quiere Él? ¿Qué va a hacer? Cuando la gente se pregunta con el desastre de Australia, recordemos que la gente clamaba por lluvias, que bajaran lluvias para que cesara el terror, tantos animales, tanta destrucción que se produjo. Bien, ahora es el tiempo de decirle al Señor Dios cuál es el siguiente plan. Y Dios nos respondería con Daniel 2, el siguiente plan es la piedra. ¿La podemos escuchar? ¿La podemos estudiar? Esta es la propuesta que hoy traemos esta mañana. Gracias, pastor. Qué linda introducción realmente. Y vemos nosotros, mis queridos hermanos, pastor, que por más poderoso y ricos que hayan sido estos reinos, vemos los metales, ¿no?, que va desde el oro y termina con el barro, entre otras cosas. Dice, no son más que un preludio del establecimiento del reino de piedra. Todo eso es la anticipación del reino de piedra. Mientras que en cierta medida los metales y el barro cocido pueden ser productos de la fabricación humana, ninguna mano humana toca la piedra del sueño. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Es la intervención divina, sobrenatural de Dios. Nadie, ningún ser humano está envuelto en este asunto, excepto únicamente el Dios de los cielos. Y sigo leyendo, dice acá, ninguna mano humana toca la piedra del sueño. En otras palabras, aunque cada uno de los reinos anteriores oportunamente llegue a su fin, el reino representado por la piedra durará para siempre. Qué lindo, ¿verdad? Eso es. Esa es la gran esperanza que nosotros tenemos. Por ende, la metáfora de la roca a menudo simboliza a Dios. Eso es lo que estamos viendo. Si gusta, vamos a Deuteronomio 32. Ahí vemos en todo lo que es 32:4. Y me gustaría leerles Deuteronomio 32:4. Dice, escuchad cielos. Y hablaré. Y hablaré. Él es la roca cuya obra es perfecta. El humano, recuerden, con tantas debilidades, ¿no? Pero Dios es perfecto, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Solo en esto, pastor, ahí nos podemos quedar para comentar tanto, ¿verdad? Dios es justo prácticamente y es recto. Saben, amigos, que al mirar el texto que estamos ahí contemplando, nos damos cuenta de que Dios se revela tal como es. Justo, recto, bueno, roca. Esto significa que es inconmovible. Inconmovible, sí. Pero ¿cuántas veces vemos tantas calamidades alrededor, tantas maldades que el hombre produce, que nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Dios les ha dado permiso a los hombres para que hagan cuantas cosas hicieron y harán todavía, al paso que al revelar en la estatua de Daniel capítulo 2 la sucesión de imperios, allí se describen lo que esta gente hizo hasta que le llega el turno a Dios. Dios tiene que actuar. Y la forma en cómo lo hace es de un modo sorprendente, con una piedra, como bien se está diciendo, no sacada de mano. No es una producción humana, no es un gobierno humano, una alternativa humana. Déjenme, amigos, decir algo, tal vez yo desearía que nadie se prejuicie con lo que voy a decir ahora, porque lo estoy repitiendo con cierta frecuencia. Y es esta reunión del pacto ecuménico que Francisco I desea llevar a partir del 14 de mayo. Él quiere crear un nuevo mundo, un humanismo, le dijo él. El video es común, de 4 minutos y fracción, donde propone a todo el mundo que venga, a las autoridades de todos lados, porque él quiere hablar para producir una nueva generación, un nuevo mundo, un nuevo humanismo, le llama él, que cambie
el modelo de la sociedad, los pensamientos, las acciones, que seamos todos educados, especialmente los jóvenes, para crear una nueva generación de niños donde aparentemente queramos hacer todas las cosas mejor. El punto es, ese es el plan de Dios, eso es lo que Dios revela en la Biblia, que hagamos un plan así, donde todos nos unimos en un ecumenismo mundial para que, consultándonos, deseándonos las mejores intenciones, promovamos un nuevo mundo o el mundo que propone Dios. Ahí tenemos, y amigos, yo les invito a que miren, allí el video dice 4 minutos 36. Mírenlo más de una vez, está subtitulado en español. Razonemos lo que él dice, porque mucha gente está viendo el material, observando lo que este personaje mundial, el Papa Francisco I, es referente mundial. Él propone, mucha gente cree, ilusa. Acuérdense lo que pasó con John Lennon. Él, cuando componía sus canciones, era un hombre iluso, creyendo que podía terminarse la guerra. Y él terminó, lamentablemente. No es que uno desea el mal, no, es ver en la Biblia qué dice Dios. Y Dios está diciendo que en la sucesión de reinos viene algo violento. Viene una piedra que golpea todo, destruye todo, y esa piedra se hincha hasta hacerse un gran monte. De allí que le llamamos el imperio de piedra o de roca. Y es lo que Dios nos llama, que miremos, prestemos atención. Lo demás van a ser ilusiones o... Si no, buenas intenciones. Con buenas intenciones, pero a veces con engaños, porque si no miramos la Biblia, nos estamos autoengañando. Bien se dice, con buenas intenciones, nadie va a cuestionar, a decir que hay una maldad de por medio, excepto la de Satanás, que él sí sabe lo que hace. Pero el hombre que busca con sus mejores deseos, no obstante, siguiendo la palabra de Dios, la profecía en este caso, ¿qué es lo que Dios nos dice? Prestamos atención y entonces estamos preparados para el evento cualquiera que sea. Pastor, aquí podemos ver nosotros el reinado de los hombres y el reinado de Cristo. Y justamente de eso estamos hablando, de ese reinado maravilloso, inconmovible, la roca de los siglos, ahí el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en 1 Samuel capítulo 2, verso 21, hay otra declaración solemne de parte de la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 2, verso 21, leemos, dice aquí. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. 1 Samuel capítulo 2, verso 21. Sí, ahí andamos. Sigamos en el 22. Y dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Yo creo que está fuera de contexto esto, vamos a obviar esto. Vamos al Salmo capítulo 18 y verso 31. Salmo capítulo 18, verso 31, ahí sí vamos a encontrar, dice. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios, pastor? Así es. Dice, ¿quién es Dios? Esa es la pregunta. También José preguntaba eso, ¿no? Sino solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay nadie más que únicamente, no hay ningún imperio, bien como se ha dicho realmente. Muchas veces pastor, hemos oído de ecumenismo, pero no sabemos qué es ecumenismo realmente. Pero hoy estamos viendo la manifestación real de lo que es el ecumenismo. Un hombre queriendo ser humanista, queriendo ser el héroe del mundo prácticamente, proponiendo. Vemos que esa parte le corresponde a los hombres, a los grandes políticos, a ellos les corresponde todo esto. Pero ¿qué hace un hombre religioso metido en la política? Esa es la pregunta. Pero como no hay respuesta, los políticos no han sido lo suficientemente sabios para ser dirigidos por Dios, tienen que acudir a alguien que no tiene que ver en estos asuntos. Pero más sin embargo, es lo que es ecumenismo. Y eso es lo que ahora viene en mayo, esa gran propuesta de la reunión mundial a todos los políticos y decirle, yo tengo la solución. Y la solución es esto, preparar jóvenes. Y mis hermanos, es el mismo ejemplo que hizo Nabucodonosor, ¿o no? Preparar a sus mejores hombres, a sus mejores jóvenes, ¿para qué? Para que se enlisten y sean parte de este gran movimiento. Pero buenas intenciones, por supuesto, ser mejor persona, ser moralistas, excelente. Pero ¿qué hay con la preparación espiritual? Ahí es donde siempre hemos tenido un gran problema nosotros. La moral versus lo que es lo espiritual. ¿Será que la moral nos puede llevar al cielo, pastor? ¿Al reino de los cielos? ¿A este reino, entrar en este reino de piedra? Si le preguntamos a la profecía, amigos, y ahora vamos a poner una imagen de la estatua que soñó Nabucodonosor. Recordemos, estamos estudiando Daniel capítulo 2, reflexionando más que nada.
Vamos a ver, en un momento describimos las partes de la estatua, pero prestemos atención a la última parte, que es la del hierro, la penúltima parte, las piernas de hierro, y luego entonces los pies, una mezcla de hierro y barro. Y eso da el sustento a todo el edificio, esos pies tan endebles, cuando se mezclan allí el barro que está con el hierro, mezcla de una y otra cosa. ¿Y qué significa entonces? Esto es lo que va a importar. Ahí tenemos una imagen, un dibujo alusivos que se hacen, hay muchos dibujos en las imágenes de internet, pero prestemos atención a esta parte de los pies. Esa unión, vamos a mirar qué significa el hierro con el barro, qué produce y qué podemos esperar. Y curiosamente vemos el cumplimiento exacto en nuestros días. Y luego de ello entonces es la piedra que golpea no a la altura del tobillo o de la pierna o el muslo o en la rodilla, no, golpea allí, golpea los pies. O sea, estamos esperando que se produzca algo formidable en estos próximos días. Así que vamos a abrir Daniel capítulo 2, amigos. Solamente repasamos rápidamente lo esencial de la experiencia. Hay varias cosas para comentar, pero queremos comentar el aspecto de la sucesión de reinos y quedarnos con la piedra, a la cual queremos dedicar tiempo. Y es que en el segundo año de Nabucodonosor, dice allí, se habían completado ya los 3 años de estudio de Daniel. Nabucodonosor, el rey, tiene un sueño que le impacta y se despierta despavorido porque quedó muy impactado. Lo curioso fue que él olvidó el sueño. Entonces convoca a todos los magos, astrólogos caldeos, todos los adivinos, para que le solucionen el enigma. Y era que le digan qué es lo que él soñó y qué significa. Lógicamente es algo muy aventurado, casi descabellado pedir semejante cosa. Por lo menos si el rey dijera qué es lo que soñó, ya los siervos allí podrían descifrarle, intentar alguna interpretación. Lo cierto es que él olvidó todo. Pero ocurre que Nabucodonosor se da cuenta que son engañadores, porque ellos arguían que estaban en contacto con los dioses, que le podían resolver cualquier enigma de parte de los dioses, pero esta vez se vieron sumamente incapaces. Bien, ¿qué hace Nabucodonosor? Da orden de matarlos a todos, porque lo habían estafado. Nadie pudo solucionarle el enigma. Y cuando la orden va en curso, llega hasta Daniel, que Daniel había estado ausente, recién graduado, era un joven para Nabucodonosor inexperto para meterlo en estos grandes negocios, que Daniel entonces oye la orden. Él tiene que morir también con sus amigos. Y entonces Daniel rápidamente interviene, pide permiso al rey, le dice, aguanta un poco, vamos a consultar a nuestro Dios para ver si podemos resolver el enigma. Y se le da el tiempo. Y efectivamente con mucha oración, amigos. Qué bonito. No podremos gastar tiempo para hablar de ese tema, de la mucha oración de Daniel con sus amigos. Dios resuelve el enigma. Daniel se postra, agradece a su Dios e inmediatamente se presenta ante el rey y comienza él a decir lo que significa el sueño. Vamos a leer, amigos, entonces, Daniel capítulo 2, desde el versículo 28 en adelante, cómo se expresa Daniel ante Nabucodonosor. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta es la gran estatua. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza, y aquí, amigos, vamos a describir la imagen, luego veremos pictures, fotos allí para alusivas, pero describimos esta estatua y para quedarnos a mirar especialmente la última parte, la de la piedra, que es lo que nos interesa. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, es decir, no con mano humana, no interviene aquí un hombre, un gobierno, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Otra traducción dice, los pulverizó, los destrozó todo.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo o pelusa de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Así, amigos, estamos dando esta introducción de la experiencia que tuvo Nabucodonosor. Ahora, Dios sabía lo que iba a pasar. Se lo dijo a Nabucodonosor. Él preocupado por saber el futuro y especialmente creyendo que su gobierno, Babilonia, su reino, duraría por mucho tiempo. Y Dios le muestra, no es así. Después de ti viene otro y otro, y cada vez en forma descendente, de acuerdo al orden de los metales. Oro caracterizaba a Babilonia, la plata caracterizaba al siguiente imperio Medo-Persia, allí la plata en los pechos y los brazos. Siguiente imperio de bronce, en la zona del vientre, al imperio griego. Siguiente imperio de hierro, caracteriza al imperio romano, férreo, durísimo. El imperio romano desde el año 168, que comenzó a durar hasta que cae en el 476, 168 antes de Cristo, 476 después de Cristo. Pero luego de ello aparecen los pies de 10 dedos que representan las 10 tribus bárbaras que fueron asolando Europa hasta hacer tambalear todo el imperio, hacerlo caer también. Y entonces representan las tribus que luego generan a Europa. ¿Sí? Los francos, por ejemplo, van a fundar Francia y así sucesivamente. Y luego la piedra. Amigos, ¿por qué el tema es importante e interesante? Porque nos afecta. Hay propuestas, se dijo hace un momento la propuesta ecuménica para el mes de mayo. Mucha gente está pensando, cuando vienen los recambios políticos, a la hora de votar y las elecciones, y no, yo voto a este candidato, no, yo quiero a aquel, porque este no hizo, y estamos así. Hay que votar, es una obligación civil, claro que sí, pero la expectativa del hombre, el corazón que desea cambios, que queremos mejoras, que queremos soluciones, ayudas, cuánta gente que sufre y confía en que el gobierno les solucione, que haya cambios, no para que esta gente se lleve el dinero, sino para ayudar a los pobres. Y todo el mundo, o casi todos, olvidan que hay un plan de Dios, que Dios lo reveló. Ese es nuestro propósito, voltear los ojos a la profecía, mirar, Dios nos dice, viene la piedra, prepárense, ¿qué hay que hacer? ¿En qué consiste? Al estudiar estas cosas y entregar el corazón, cumplimos la voluntad de Dios. Nos preparamos porque los eventos que vienen son grandes. La venida de Jesús se aproxima. Amén. Mis hermanos y pastor, complementando, y me gustaría que ustedes nos ayudaran en esta explicación. Algunos hoy en día sostienen que el reino de piedra se creó durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Ampliando un poquito el asunto. Y que la propagación del Evangelio es una indicación de que el reino de Dios se ha apoderado del mundo entero. Cuando vemos, ¿verdad? Cuando le pega y todo eso, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante hablar de todo esto, pastor? Porque hay muchas falsas interpretaciones y de ahí muchas doctrinas en todo esto, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿será que es correcto esto que dicen los teólogos, que el reino de piedra se creó durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente con la propagación del Evangelio? Bien, buena pregunta y amigos nos vamos a concentrar en el tema de la aparición de la piedra. Recuerden entonces lo que estábamos mirando, hemos leído una primera introducción, no se leyeron más versículos por el ánimo de ahorrar el tiempo, ya es poco, ¿verdad? De ver qué significa, porque Daniel se lo dice, la cabeza eres tú, después de ti viene un reino que será inferior, luego viene otro sucesivamente, hasta que aparece la piedra. Amigos, en el caso de la piedra, que representa un reino diferente, no con mano habíamos leído, es decir, no hay una intervención humana, esto es divino, piedra que golpea y que luego se hincha en un monte. Voy a invitar a que busquemos Isaías capítulo 2, versículo 3, lo que significa entonces el monte, cómo representa a Sión, representa el reino de Cristo. Abrimos pues allí, vemos ahí. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y junto con ello el versículo 2 también.
Noten que dice, subamos al monte de Jehová, el versículo 3. Pero fíjense ahora el versículo 2. Y acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Así se nos está hablando de un reino, cuyo centro será Israel. Pero amigos, recordemos que ese reino no es el reino literal Israel, es el reino del Señor, pero cuya piedra golpea primeramente. ¿Cuándo golpeó la piedra? Acordémonos de este principio para interpretar las profecías de Daniel. Una profecía posterior arrojará luz sobre la anterior. Daniel 7 es la siguiente profecía que da más detalles sobre Daniel 2. Luego, Daniel 8 es una nueva profecía que dará más luz sobre el capítulo 7, el cual ya daba más luz sobre el capítulo 2. De igual manera, capítulo 9 va a dar más luz sobre el capítulo 8, el cual da luz sobre el capítulo 7, el cual da luz sobre el capítulo 2. Y así efectivamente hasta el capítulo 11, que entonces son estas 4 líneas proféticas. Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, 9 que van juntos, y capítulo 11 y 12 que van juntos. ¿Sí? Todo ello desde el último para hacia atrás. 11 da luz al 8, 9, luego 8, 9 da luz al 7 y el 7 al 2. ¿Qué ocurre? En el capítulo 7 hay un elemento, aparece el reino de Dios, aparece con detalle, que en el capítulo 2 se da en forma de piedra y monte. En el capítulo 7 y 8 aparece el detalle de la aparición de Cristo yendo al anciano de días en un contexto de juicio. Voy a Eso invitar, en el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2 viene la piedra que golpea, ¿sí? Y se transforma en monte. Pero el capítulo 7 nos va a hablar del reino también, como el capítulo 2, pero aquí el reino, ¿cómo comienza el reino? Saben, amigos, mucho hemos creído que cuando golpea la piedra es la segunda venida, que luego se infla el monte. Y tendría su razón porque golpea y destruye todo. Pero ocurre que al decir piedra se crea un reino que destruirá todo, por supuesto que sí, en la segunda venida todo se va a destruir. Aún más, después del milenio, todavía hay que ver más detalles porque Apocalipsis va a dar mucho más luz sobre Daniel. Vamos entonces al capítulo 7, amigos, les invito para que miremos algunas cosas. El contexto de juicio, están las bestias que representan los mismos reinos del capítulo 2 de Daniel. Déjenme decirlo rápidamente. Daniel 7 enumera 4 bestias, que son los 4 imperios del capítulo 2. El león, que representa a Babilonia, luego el oso, que está medio inclinado de un lado o de otro, que representa el reino combinado de Media y Persia, luego el leopardo, que representa el reino de Grecia en la parte de bronce, y después una reina espantosa, terrible, indescriptible, que representa el imperio romano. Esta es la descripción que da el capítulo 7 de Daniel. En ese contexto aparece un elemento, que es el Hijo de Dios, que se presenta ante el anciano en medio de un juicio. Abrimos Daniel capítulo 7, versículo 10. Seguimos. Versículo 9 todavía estamos leyendo, ahí está. Cuyo vestido blanco era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, o la Biblia de las Américas traduce, el tribunal se sentó y los libros se abrieron. Es decir, es un contexto de juicio. Bien, sigue más. Leemos ahora el siguiente versículo. Yo estaba mirando a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, que era parte de la cuarta bestia. Miraba hasta tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue, completamos versículo 11 también, su cuerpo fue quemado, deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Y ahora aparece
el Hijo del Hombre con su reino, amigos. ¿De qué forma lo va a recibir? Bueno, a esto apunta la piedra que golpea esos reinos hasta que se convierte en monte. Miremos el versículo 7:13 de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad e hiciéronle llegar delante de él. Y le fue dado señorío, gloria y reino. Noten esto, le fue dado reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Ahora, este reino, amigos, en el versículo 18 nos dice que se lo da a los santos. Amén. Leemos el versículo. Solo, pastor, para recalcar un poquito. Prácticamente el Señor Jesús hasta aquí recibe el reino de la piedra, ¿correcto? Muy bien, eso. O sea, la piedra representa el reino que Dios el Padre le va a dar. Hasta aquí. Hasta acá. Okay. Pero ahora... Él lo transfiere. Ahora lo transfiere a los santos. Okay. Y eso, amigos, ocurre en la segunda venida, cuando el Señor, Él mismo lo dijo, Okay. que ustedes van a sentarse, si yo me senté con mi Padre, ustedes se van a sentar conmigo en los 12 tronos para juzgar. Amén. Ahí viene el tema del milenio. Esto va a aparecer en el versículo 18. Miramos ahí esa transferencia, como dijo Benedicto. Lo recibe el Señor. Ahora soy el dueño Ahí del recibe reino. el reino Sí. de eterno de Dios, el reino de la piedra, y ahora no se queda con el reino. Qué Así lindo, es. ¿no? Sí. ¿Verdad? Qué lindo. Ahora lo transfiere ¿a quién? A los santos. Eso. Amén. Ahí estamos. Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo Y hasta el siglo de los siglos. siglos. Aún Amén, más todavía, qué lindo, ¿no? vemos todavía más en el capítulo 7, versículo 22, que dice: hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Amén. Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Amigos, ¿cuándo ocurre esto? Bien, aquí vemos la relación de piedra y monte. Y es, Jesús recibe lo que se puede llamar un reino de jure. El reino de jure es un reino de derecho. De derecho. Que le corresponde, ¿verdad? Que le corresponde. Él por derecho, por su corresponde. muerte en la cruz, Apocalipsis capítulo 5 nos dice que Él es digno de tomar el libro porque Él ha muerto por los pecados. Eso está en Amén. Apocalipsis 5. Entonces, Él tiene el derecho. Acuérdense que el capítulo 5 de Apocalipsis muestra que Dios saca su libro para ver quién lo puede tomar, y Juan, el que veía la visión, lloraba porque no se veía a nadie. Y entonces a alguien le dice: no llores porque ahí está el Cordero, el Hijo de Dios. Él va a tomarlo. Y aparece el Cordero, toma el libro y comienzan los sellos. Esto es Apocalipsis capítulo 5. Ahí tenemos el texto para recordarlo. Pero aquí que cuando toma el reino de jure, dijimos, es decir, el reino de derecho, el reino legal, ahora Jesús es rey, pero todavía no se lo ve. Y entonces va a actuar la piedra hasta que se transforma en monte enorme. Amén, amén. ¿Y cuándo ocurre esto? En la segunda venida. Amén. Ahí es cuando se le transfiere a los santos. Por eso Jesús quiere venir a la tierra para decirle a los santos: yo los quiero llevar a mi ciudad, les estoy construyendo moradas, sus casas, ustedes van a poseer el reino. Y Amén. entonces cuando viene el Maestro, se lleva a sus santos para que hereden el reino Para de que Dios. haya reino. Ahora, pastor, algo bien interesante. ¿Por qué yo estoy tan entusiasmado por este asunto? Saben, por una razón bien importante. Porque hemos comprendido mal las Santas Escrituras. Muchos dicen hoy en día, en el mundo evangélico hay una tendencia que dice que no importa, yo solo aceptando al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, simplemente ahí está el punto, nada más eso, no hay nada más que únicamente aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Ahora, el punto es que en esas enseñanzas dicen que la perfección se va a lograr en el cielo. Imagínense, ¿no? O sea, que yo prácticamente solo acepto al Señor Jesús, no importa mi condición, haga lo que haga, pero cuando Él venga, me va a llevar en ese falso rapto, me lleva allá al cielo y allá me va a terminar, y ellos hablan del milenio, y allá me va a terminar de completar la obra de perfección. Mis hermanos, de acuerdo a lo que, por eso la enseñanza de hoy en día tan importante, ¿por qué razón? Él viene, como tú bien lo dijiste, es el derecho que tenía el Señor Jesús, porque Él dio la vida por nosotros, derramó la sangre por cada uno. Él vino realmente por nosotros, a darnos esa correspondencia. Pero más sin embargo, pastor, nosotros tenemos que hacer algo. No solo simplemente es aceptar al Señor Jesús. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a mirar, amigos, porque estamos tocando el tema del reino de piedra que se transforma en monte. Amén. Cuando el Señor Jesús se acerca al anciano de días, los libros están abiertos, el juez o el tribunal se sentó, eso lo hemos leído.
y entonces le dan a Jesús el reino. ¿Qué significa que le den el reino? Amigos, el reino es el conjunto de individuos que forman, no son las casas. Es decir, Jesús no es que a él le dieron los edificios, no, él quiere la gente. El oro, la plata, nada de eso. No, es la gente. Y la gente son aquellos que han profesado ser sus hijos a lo largo de los siglos, desde Adán, Eva en adelante hasta el tiempo presente. Para ello, ¿qué es lo que hace? El texto de Daniel nos va a contar, y Daniel 8 es el que va a arrojar más luz, en un momento lo comentamos, es que Jesús, al revisar los libros, amigos, y este es el tema muy importante, hace un juicio de lo cual da cuenta Apocalipsis capítulo 14, versículos 6, 7, que leemos ahora, que voces angélicas recorren el mundo diciendo, comenzó el juicio, comenzó la revisión, comenzó que Jesús, tomando su reino, revisa los nombres de todos aquellos que pretenden o pretendieron ser hijos de Dios. Y el Señor los revisa para darles la aprobación. Y le da la aprobación y les entrega a ellos el reino, le da el derecho. El tema, amigos, es que no nos llegue a pasar como Lutero. Charlas de sobremesa fue uno de los últimos libros que se publicó de Lutero. Lutero, gran predicador, lo amamos todos, gran reformador. Gran reformador. Trajo luz, la justificación por la fe contra las ideas católicas medievales de la salvación por obras. Pero es aquí que él, confiado en su salvación, decía cosas al final de su vida. Dios juzgará el caso de él, yo no soy quien para juzgar, solamente menciono lo que se publica en el libro que se llama Charlas de sobremesa, donde el hombre seguro de su salvación humillaba a Satanás con chistes verdes. Así que esto es lo que Satanás me humillaba allí en el claustro, porque Lutero sufrió muchísimo, su postración en el claustro, católico como era, creyendo que por medio de ayunos, vigilias, oraciones, lograría limpiar sus pecados. Y él no tenía esperanza hasta que descubre en la carta a los romanos que Jesús le perdonaba sus pecados. Precioso tema de salvación escrito por el apóstol Pablo. Entonces, a partir de ahí nace la fe, nace su esperanza, ve el amor de Dios perdonador. Pero con el paso de los años, predicando estas cosas y viviéndolas, un hombre santo, pero al final de su carrera, ha pasado con otros personajes de la Biblia, como el rey Asa, que también cuenta en la Biblia, 36 años de servicio al Señor. Los últimos 5 años hubo problemas con ese hombre. Con Lutero hay frases en la charla sobremesa donde él menciona que se iba a tomar una copita de más para que Satanás vea que ya Lutero estaba libre del agobio de Satanás porque había encontrado a Cristo. Así que una copita de más, un chiste verde de más, etc. Saben, amigos, que a Satanás no lo humillamos de esa manera, al contrario. Bien, algo similar puede pasar con los santos hoy, que confiados en que Jesús me salva hoy, no importa lo que yo haga, ya Jesús ya me salvó, por lo tanto me largo un chiste verde, no, así no es. Por eso el juicio, amigos, el juicio que Jesús hace, desde que lo presentaron ante el anciano de días, entre que la piedra comienza a actuar, lleva un tiempo. Ya vamos a mirar de cuánto tiempo, eso lo menciona el capítulo 8 de Daniel, el capítulo 9, va a arrojar luz, para que todos sepan que el Señor revisa los nombres para aprobarlos, para que el hombre sienta que siempre los ojos de Dios están pendientes de sus hijos para que lo amen. Recuerden que así es como Dios se escribió en el Antiguo Testamento, permanentemente, Deuteronomio 30, versículos 6 y 16. Jehová circuncidará tu corazón para que le ames, para que le obedezcas. Pero aquí que yo, confiado en que Jesús me sana y salva, me tiro una canita al aire, me mando una copita, hago una cosita porque Jesús ya me salvó. No, al estilo Lutero no va la cosa. Por eso el juicio, que nosotros llamamos en nuestra jerga, juicio investigador, un juicio de examen, un juicio de aprobación, donde Dios quiere aprobar, no frenar la salvación. Yo te mando que hoy ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. El tema, amigos, es que cuando nosotros abrazamos la fe, cuando nos bautizamos, hacemos esa promesa. Yo le amo, lo hizo Lutero. Pero cuando pasa el tiempo, los años de experiencia, algo pasa que comenzamos a ceder. Lo dice Apocalipsis 2:4, cuando Dios le manda un mensaje a la iglesia de Éfeso. Y amigos, este es el mensaje también del juicio investigador. A ver, miremos la advertencia que el Señor nos hace a los que estamos militando, pero algo pasa cuando bajamos la guardia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por eso este mensaje de la piedra que golpea allí en la estatua, en los pies, es el anuncio del reino de Jesús en su primera fase. Le llamamos el reino de jure, el reino de derecho. Luego viene la segunda fase, que es el reino de facto, el reino de hecho.
Es cuando Jesús viene e irrumpe. Él no va a pedir permiso. Él no dice a los gobiernos, bueno, ya hicieron ustedes lo suyo, ahora me toca el turno a mí, a ver si cómo va la cosa, cómo está probando Francisco I con un nuevo reino, un humanismo le llama él. Hacer las cosas distintas. De hecho, amigos, en la encíclica Caritas in Veritate, en el artículo 67, allí Benedicto XVI propone que, él dice así, urge que se conceda autoridad política mundial para que las naciones puedan ser beneficiadas, o sea, la autoridad sería él, para ayudarle a todos los problemas. Entonces es una propuesta mesiánica, ¿no, amigos? El Mesías es el que viene a traer la verdadera propuesta, que es la piedra y la roca. Cuando creemos esto, lo miramos, estudiamos, por eso dijimos Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, para ver la luz en el capítulo 2. Vemos que el Señor ama a este mundo, ama a sus hijos. Él quiere darles el reino, pero depende de nosotros si abrimos nuestro corazón y si elegimos la propuesta que nos trae el libro de Daniel o la propuesta de referentes humanos, de dirigentes que aunque tengan buena intención, no siguen los patrones de la palabra de Dios. Amén. Pastor, o sea, entre otras cosas, mis queridos hermanos, lo que estamos hablando es de que nuestro reino, este reino de piedra, no pertenece a este mundo. ¿Verdad que sí? No es un imperio de hombres, es un imperio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la esperanza nuestra? Estamos esperando que nuestro Señor venga desde el cielo para someter toda autoridad, poder y establecer su reino eterno. Y eso es algo maravilloso. Pero hay un punto, un detallito, pastor, que me gustaría que usted explicara porque tiene realmente gran significado por nosotros. El capítulo 8. El capítulo 8 dice, toma la historia humana de la época persa y llega a la culminación con la purificación del santuario celestial. Mire, qué detalle tan importante, ¿no? Comienza desde la época persa y termina, ¿dónde? ¿Cuál es la culminación? La purificación del santuario celestial. Un poquito de luz en esto, pastor. Amigos, este tema lo vamos a estudiar en detalle, como forma parte del libro de Daniel, el capítulo 8. Estamos hoy con el capítulo 2 y queremos explicar del capítulo 2 el significado de la piedra que golpea y luego el monte, que le sucede a la piedra que se hincha toda la tierra, ¿sí? Y dijimos que esto se entiende mejor a la luz de los capítulos posteriores que arrojan más luz sobre los anteriores. Capítulo 7, capítulo 8, 9, hasta que el cuadro se ve más completo. En el capítulo 11 se ve toda una luz, pero Dios de a poco va dando luz. Bien, capítulo 8 describe el capítulo 7, solo que arranca no como lo hace capítulo 2 y capítulo 7 en Daniel, con Babilonia. Ya ese reino cayó y ahora entonces Daniel va a dar luz a partir del siguiente imperio, que esto es Medo-Persia. Medo-Persia, Grecia, Roma, es la forma en cómo, así como los 10 dedos, 10 cuernos sobre el animal que se va a aparecer allí. El capítulo 8 es un cuerno pequeño que aparece actuando contra el pueblo de Dios. Bien, capítulo 8 describe dos animales, un carnero y un chivo. El carnero, el macho de las ovejas, representa el reino de Medo-Persia y el chivo representa el reino de Grecia. Se trenzan los dos, vence el chivo con un poderoso cuerno que le atraviesa. De este chivo, Grecia, y el cuerno primero, que representa a su gran rey Alejandro Magno, el texto ahí lo tenemos para ir leyéndolo, suceden 4 cuernos, que son los 4 generales que sucedieron a Alejandro Magno. Recuerden, estamos con el capítulo 8. Y luego que suben los 4 puntos del cielo, los 4 puntos cardinales. El texto nos va a decir que de uno de los puntos cardinales va a surgir un cuerno pequeño, que como que fuera una bestia invisible, que lleva un cuerno poderoso. Pero este cuerno es tan terrible que hace tanto daño allí en el cielo, a las estrellas del cielo, al santuario, pisotea la verdad, hace lo que quiere. Mientras está haciendo esa faena, hay un diálogo, aparece algo nuevo que vamos a leer a continuación. Daniel capítulo 8, 13, 14, 2 personas conversando. Y una que le pregunta a la otra, ¿y hasta cuándo va a durar tanto ultraje que estamos observando? Y la otra contesta con palabras enigmáticas. Leamos pues ese diálogo. 8. Capítulo 8, versículo 13, 14. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba. Un diálogo entre 2 personas. ¿Hasta cuándo durará la visión, el continuo sacrificio, la prevaricación asoladora que pone al santuario y el ejército para que sean pisoteados u hollados? Todo el desastre que se mostró en los versículos previos. Y la respuesta del compañero. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana. Y el santuario será purificado.
o reivindicado traducen otras traducciones que son, las dos traducciones son correctas. ¿De qué trata, amigos? Y aquí entonces arroja luz sobre el capítulo 7 anterior. Ese es. Y es que las bestias, pero el cuernito que aparece allí, atacó tanto que dice el santuario, la verdad, el ejército del cielo, el continuo, ahí es una expresión también enigmática que le pertenece al príncipe del cielo, se lo arrebató, hizo desastres, vamos a resumirlo en una palabra. Y el otro que pregunta, ¿y cuándo va a terminar todo esto? Y entonces la respuesta, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario vuelve a quedar en orden, es purificado, es reivindicado. Y amigos, por siglos quedó pendiente, ¿qué significa? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? Bien, el capítulo 8 no lo revela. ¿Por qué? Porque Daniel no daba más. Con todo lo que miró, que en el capítulo 8, último versículo, se manifiesta enfermo. Y por lo tanto el ángel le tiene que decir, Daniel, guarda ese diálogo, las dos personas conversando, guarda lo que ellos dijeron, las tardes y mañanas, porque eso es verdadero. Tú guárdalo, guarda la visión. Daniel trató de recordar todo eso, pero el texto dice que quedó tan enfermo que apenas si pudo atender los negocios del rey, pero no pudo avanzar más. Tiempo más adelante, el ángel regresa, capítulo 9, notamos ahora, va a arrojar luz sobre el capítulo 8, y le revela el tiempo. Cuando revela el tiempo, amigos, ahí es donde ya sabemos cuándo comienza esa visión y el arribo del santuario, que amigos es cuando Jesús aparece ante el anciano, y el anciano allí que dialogan, los libros abiertos, el tribunal que se sienta, Jesús que recibe el reino, representado por la piedra, estudia los casos de todos para aprobarlos. Cuando están todos aprobados, viene entonces la roca, la venida de Cristo, y se lleva a todos los aprobados. Por eso el tema es importante para saber por qué el Señor lo revela de la forma en cómo lo revela. Piedra primero, roca después. Todos tenemos que estar atentos a ese reino, y especialmente porque el capítulo 7 muestra algo que no lo vemos en la tierra, y es Jesús ante el anciano haciendo operaciones en el cielo, pero aquí en la tierra hay evidencia, eso lo trae Apocalipsis, de que se deben predicar simultáneamente, mientras en el cielo se hace esa operación, porque alguien diría, bueno, lo hace en el cielo, el Padre, el Hijo, yo no veo nada, yo tengo que, ¿cómo voy a creer o cómo voy a saber? Dios revela en Apocalipsis, especialmente el capítulo 10, allí y 11, que mientras se efectúan en el cielo, en la tierra hay efectos, y en los efectos al mirarlos es que se lanza una predicación, que la gente abra los ojos, mire hacia allá. Dios no va a mostrar allí en una visión mundial lo que pasa entre el Padre y el Hijo, ya lo mostró en la Biblia. Lo que tenemos que hacer es volcarnos a la Biblia, estudiarla detenidamente para ver por dónde están el Padre y el Hijo, ellos haciendo su transacción en aras de salvar a los hombres, a todos los que están aprobados en los libros. Amigos, usted y yo necesitamos que estar en los libros del cielo. Queremos ser aprobados, hay tiempo. Los que son aprobados, eso dice Apocalipsis, los que son aprobados heredan el cielo. Los Amén. que no, son los que están siguiendo a la mayoría, adoran al dragón, dice Apocalipsis 13, a la bestia, que todos van a ir detrás de eso, y Dios los tiene que eliminar. Por eso es que es algo tan urgente, tan necesario de escuchar, para que nuestro nombre, cuando sea revisado, Dios diga, ok, esto lo apruebo, lo apruebo. Dios quiere aprobar, no quiere perder. Amigos, si Dios invirtió tanto con Jesús en la cruz del Calvario, ¿cómo se imaginan ustedes, me imagino yo, que Dios, que hizo tanto, ahora revisa los libros y ve a Federico, a Andrés, a Rosa, no, al descarte, eliminándolos? No, Dios quiere salvar. Por eso es que tenemos que prestar atención, ser humildes, buscar a Dios en oración, Dios nos va a salvar. Pastor, y ahí es donde viene la importancia de este reino, el reino de piedra, el reino eterno de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, miremoslo desde este punto de vista. El pastor ya bien explícitamente nos ha dado todo un relato de los acontecimientos. La profecía que comienza en el 457 antes de Cristo habla de una profecía muy larga de tiempo, y habla de 2300 tardes y mañana. Qué importante esto, si nosotros hacemos esa suma con las matemáticas, 457, llegamos a ¿qué año, pastor? 1844. Después de 1844, ¿a qué? ¿Qué es el punto acá? ¿Qué está haciendo? ¿Qué fue lo que es ese evento? Y vemos acá que es cuando, en este caso, el Hijo de Dios, delante del anciano de días, realizando un juicio en el cielo. Y ahí está el detalle bien importante.
el juicio. Quiere decir, pastor, que prácticamente cuando venga el Señor Jesucristo a esta tierra, hay un evento que Él simplemente no va a venir a juzgar a nadie, ¿verdad que no? Todo ese proceso ya terminó, ¿correcto? Viene a dar el galardón. Viene a dar el galardón. Y galardón significa que se ha estudiado el caso para darle el premio. Sí. Eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y como bien tú lo dijiste, desde Abel comienza ese recuento, ese escrutinio, digámoslo de esa manera, hasta el tiempo. ¿En qué tiempo de revisión? Porque es lo que está haciendo el Señor Jesús en este momento, allá en el santuario celestial. Está abriendo los libros, examinando los casos, ¿verdad que sí? Qué importante es eso, entenderlo. ¿En qué tiempo va la revisión? Pues definitivamente necesitamos estar en el cielo, pastor, no lo sabemos. Pero mientras eso, hay una labor que el pueblo de Dios, como tú bien lo dijiste, que es necesario cuando el sumo sacerdote hacía la expiación por el pecado del pueblo, y eso lo hacía una vez en el año, en el Yom Kippur. ¿Qué sucedía? ¿Qué hacía el pueblo? Estaba en una condición de humillación, de aflicción de alma, dice la Biblia. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo hoy, pastor, afligiendo nuestras almas. ¿Por qué razón? En cualquier momento puede pasar nuestro nombre y a partir de este momento podemos prácticamente quedar destituidos, pastor, de todo esto, ¿no? Amigos, cuando Benedicto cuenta las fechas, 457 a.C., 1844, lógicamente las pruebas de ello las vamos a mirar eventualmente cuando examinemos capítulo 8 y capítulo 9 de Daniel. Ahora estamos en el capítulo 2 y estamos estudiando el tema de la piedra y la roca. Pero por las profecías que aparecen en el capítulo 9, las 70 semanas, y la profecía del capítulo 8, los 2300 tardes y mañanas, ahí se va a ver esas fechas que él ya adelantó. Ahí tenemos una pequeña imagen para ilustrarlo también. Pero lo que va a importar ahora es que mientras está en estudio ese reino, recordemos, Daniel 7 nos decía que a Jesús le hicieron acercar ante el anciano y le dieron dominio, señorío, gloria y reino. Y luego el reino se lo va a dar a los santos. Entonces Jesús recibe un reino. Bien, esto es cuando Jesús aparece ante el Padre. Y esto ocurrió en cierto tiempo de la profecía de las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas. Ahí es donde hay que estudiar eso, que lo miraremos con detalle más adelante. Pero cuando Él recibe el reino, ahí es donde nos cabe a nosotros qué hacer. Y es preparar, porque el Señor, al dar el reino, al dar el galardón, revisa los nombres de todos. Amén. Al revisarlos, por eso acordémonos de la experiencia de Lutero. Lutero fue un hombre salvo. Yo no me voy a juzgar si que por lo que él hizo al final de sus días, con sus charlas de sobremesa, será aprobado o no. Eso le cabe a Dios, no a mí. Pero traigo un hecho para reflexionar. Que no nos pase que habiendo empezado bien con el Señor, pasan los años y nos tomamos confianza y bajamos la guardia para hacer cosas que no convienen. Pastor, aquí en Isaías hay un relato, dice: por lo tanto el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio y de cimiento estable. Qué grandes declaraciones. Aquí hay un detalle, pastor, que creo que con eso terminamos. Cuando el sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto, hay un evento aquí. Esa roca era un símbolo de aquel que por su muerte haría fluir los raudales de salvación sobre todos los sedientos. ¿Qué evento es aquí, pastor? En Números capítulo 18 y capítulo 19 especialmente se nos cuenta esa experiencia de que el pueblo allí reunido, tenían mucha sed, claman y Dios le da las órdenes a Moisés, que debía hablarle a la roca, no pegarle. Ya lo había hecho en una anterior ocasión, según cuenta el libro de Éxodo. Pero estaba tan fastidiado Moisés que le pegó a la roca y se rompió el símbolo. La primera ocasión, al pegarle en la roca, allí significa que Jesús, la roca de los siglos, era herido por nuestros pecados en la cruz del Calvario. En la segunda ocasión había que hablarle, que es lo que tenemos actualmente. Él está en el cielo intercediendo por nosotros y oramos, le hablamos, le contamos. No hay que sacrificarlo otra vez como ocurre con el sacrificio de la misa, un sacrificio incruento que se repite el Gólgota, el Calvario en la misa al partir el pan. Casi todos los días. Sí. Entonces Dios quiere que se le hable. Bien. Ahí es cuando Moisés habla a la roca, pero le pegó. Pero la roca es Cristo, y esto es lo que importa. Amigos, esa roca que representa a Jesús, la fortaleza de los siglos, Isaías capítulo 26, es la que finalmente se va a instaurar acá, pero allí es donde todos tenemos que entrar cuando nuestros nombres sean aprobados. Amén. Pastor, y para terminar realmente, un relato entre la mujer samaritana y el Señor Jesús. ¿Cuál era el relato? Y al final, después del relato, le dice la conclusión de la samaritana, le dice: dame de esa agua.
para que no tengas sed. Y esa es la invitación final, pastor. Realmente ha sido una gran bendición y creo que con este pensamiento tenemos que venir todos. Venir a tomar agua de esa roca, la roca de los siglos. Que el Señor les bendiga, pastor. Amén. Una gran bendición y gracias por acompañarnos. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.